Hola, mi nombre es Juan Manuel y en este video vamos a trabajar sobre una conceptualización de procesamiento de lenguaje natural en el marco de inteligencia artificial. En esta presentación vamos a trabajar sobre un concepto de procesamiento de lenguaje natural en el marco de inteligencia artificial. Vamos a hablar de los datos textuales o del lenguaje natural a grandes rasgos. En el universo de datos vamos a trabajar algunas cifras y luego vamos a introducir algunos de los principales desafíos del análisis de texto o en última instancia del análisis del lenguaje natural. Bien, el procesamiento del lenguaje natural, según Goldberg, es una rama de la inteligencia artificial que se ocupa de permitir que las computadoras comprendan, interpreten, generen y razonen sobre el lenguaje humano en todas sus formas y contextos, ¿sí? Aunque, como comentábamos antes, la taxonomía de áreas tradicional de la inteligencia artificial reserva al procesamiento del lenguaje natural solo para el texto. Hoy esta conceptualización está migrando a un enfoque en el cual el lenguaje natural es todo aquel soporte de la comunicación del humano, incluyendo, como se ve en el diagrama de arriba, el texto, el audio y el video. También podemos ver en ese diagrama algunas de las principales tareas del procesamiento del lenguaje natural, como por ejemplo la extracción de relaciones, la clasificación de textos, el análisis de sentimiento, el procesamiento del lenguaje y la extracción de entidades. ¿Mm? Otras áreas podrían ser o conforman al procesamiento del lenguaje natural, es la traducción, la generación de contenidos y la generación de resúmenes. Bien, algunos datos sobre los datos no estructurados, ¿sí? Hay estimaciones que plantean que más del 80% de los datos generados a nivel mundial son no estructurados, ¿sí? Es decir, no están o no responden a una estructura tabular como la que trabajamos previamente. Pensemos en el repositorio más grande de información del mundo, que es la web. La mayor cantidad de datos, sin duda, está en un formato eh, no estructurado, ya sea texto, o en blog, en noticias, audios o videos, como por ejemplo los de YouTube. Para conceptualizar los datos según su estructura, podemos eh, agruparlo en tres grandes grupos. Datos estructurados, aquellos que tienen un formato definido, como tablas, en donde cada campo tiene un dato y a su vez tiene un tipo de dato. Luego tenemos formatos de persistencia semiestructurados, como por ejemplo JSON o XML, en donde hay una estructura, pero no necesariamente esa estructura es rígida y no necesariamente están definidos los tipos de datos de cada atributo. ¿Mm? Y por otro lado, es el peor de los mundos para el procesamiento automático de los datos, es el que vamos a afrontar nosotros, que es el de datos no estructurados, que carecen de una organización predefinida, por ejemplo, un correo electrónico, un documento de texto, imágenes, audio, video, etcétera, ¿sí? Pensemos que la gran mayoría de datos de nuestra humanidad están persistidos en este no formato, no estructura. Bien, en términos de el volumen de publicaciones digitales, si bien todos inicialmente tenemos una percepción de que la cantidad de datos crece de manera exponencial, como para objetivar esta percepción, podemos ver algunas fuentes como Statista, que es un sitio de estadísticas muy interesante. Plantea que se generan cerca de 2,5 quintillones de bytes de datos y gran parte de esa información es textual, ¿sí? Solo en 2022 se publicaron más de 4.400, perdón, 4,4 millones de artículos de blog en todo. ¿Sí? Además, uno podría dudar respecto a la calidad de la información o del contenido de los blogs. Pensemos que de la mano de los blogs también crecen, por ejemplo, los repositorios del conocimiento, de producción científica, la producción del conocimiento en la humanidad se hace a partir de también lenguaje o datos textuales.
Vemos grupos como Scopus, ¿sí? El sitio Scopus creció entre 2008 y 2018 un 40%, ¿sí? También podemos ver cómo surgen otras plataformas como Arcip, por ejemplo, para la publicación de contribuciones de manera libre, ¿sí? Pero en un formato de lenguaje natural. Bueno, algunas estimaciones, ¿sí? Plantean que aquellas eh, que el mercado, ¿sí? De extracción de conocimiento a partir de datos textuales alcanzó un valor de 3.500 millones de dólares en 2020 y se espera que crezca una tasa anual de casi 16% hasta el año 2027, en donde calculo que se debe estimar que todavía va a seguir creciendo, ¿no? Cuando hablamos del mercado de datos textuales, sí, vemos y conocemos, por ejemplo, algunos casos en los cuales las consultoras migraron del enfoque tradicional de la generación de encuestas a un estudio de opinión o opinión pública a partir de las opiniones de los usuarios en redes sociales, como vemos el enfoque de abajo, con lo que se denomina análisis de sentimiento, que es una de las grandes tareas del análisis automático de texto, en donde podemos eh, definir o clasificar a un texto según su polaridad, ¿sí? Si es positivo, neutral o negativo. Bien, y Gartner, nada menos, estima que para 2025 las organizaciones que utilicen técnicas de Machine Learning para análisis de datos no estructurados pueden obtener hasta un 30% más de beneficio en relación a aquellas que no lo hacen. Bien, ahora bien, ¿cuáles son los problemas por los cuales no estamos todavía aprovechando el texto todo lo que podemos? Veamos algunos de estos desafíos. Como conocemos, el lenguaje es altamente ambiguo, ¿sí? Nos enfrentamos a un gran problema que es el de la polisemia, en donde una palabra determinada depende de su contexto, ¿sí? A la hora de entender su significado. Fíjense, por ejemplo, la palabra banco puede hablar de un asiento, de un grupo de peces o de una institución bancaria. El tema, otro de los desafíos es la variabilidad lingüística, ¿sí? Que hace que sea muy difícil generar un modelo de representación multilingüaje. ¿Qué quiere decir la variabilidad lingüística? Que de acuerdo al contexto hay palabras que cobran un significado u otro, o de hecho hay palabras que se crean a partir de lo que se denominan los dialectos, las jergas y los neologismos, ¿sí? Acá hacia la derecha vemos algunos ejemplos bien conocidos de nuestro país. Bueno, otra cuestión que es muy difícil de captar para los modelos computacionales es el sarcasmo y la ironía, ¿sí? Es decir, cómo a partir de una frase que parece indicar un sentimiento, estamos indicando el sentimiento contrario, ¿sí? Fíjense, el gato con esa cara planteando que le encanta el tomate, claramente está siendo totalmente irónico. ¿Sí? Esto en las redes sociales muchas veces se resuelve a partir del procesamiento de emojis, por ejemplo, han contribuido mucho a entender el sarcasmo y la ironía, pero es un tema súper complejo para los modelos computacionales. El tema de los errores, ¿sí? Errores ortográficos, lenguaje informal, ¿sí? Los tipos. Es decir, cuando uno lee un texto, ¿sí? Y puede tener una palabra, una letra invertida, puede tener una falta de ortografía, uno entiende a partir del contexto, nuestros procesos cognitivos de aprendizaje hacen que podamos entender los patrones en el texto y podamos incluso leerlo hacia atrás, ¿sí? O ante un error tipográfico u ortográfico. En cambio, para los modelos de lenguaje esto es muy, muy complejo, es un talón de Aquiles en general. El tema de la subjetividad, ¿no? Es decir, la característica de ambigüedad del lenguaje humano hace que a su vez ese lenguaje sea subjetivo, es decir, dos personas puedan entender cuestiones diferentes a partir del mismo lenguaje. Imaginémonos qué es lo que puede entender entonces ese pobre modelo de aprendizaje automático. Otro problema al que se enfrentan los modelos computacionales tiene que ver con que aprenden básicamente
a partir de la experiencia previa, la evidencia empírica de los datos con los cuales lo entrenamos. Lo que sucede es que los datos con los cuales los entrenamos no son ni más ni menos que una representación fidedigna de nuestra sociedad. Eso hace que, de alguna manera, estemos replicando diferentes sesgos cuando entrenamos a un modelo con datos de la humanidad que no están correctamente curados. Hay un caso muy conocido, el que se deja en el enlace de la derecha, el de ProPublica, ¿sí? Que básicamente fue un sistema de inteligencia artificial para la edición de perfiles de delincuentes en Estados Unidos, que luego se comprobó que ese sistema de aprendizaje automático era más propenso a calificar como de alto riesgo cuando una persona era de tez negra. Fíjense en este esquema hacia abajo, a una mujer de tez negra que no tuvo grandes delitos, sino solo delitos menores juveniles, le califica con un riesgo más alto que a una persona, a un hombre de tez blanca, ¿sí? Que tuvo 2 robos armados y que luego iba a tener más delitos, ¿sí? Eso tiene que ver con una transferencia del sesgo, se denomina en la disciplina. Otro de los problemas, como vimos, grandes, muchos de los proyectos que queremos encarar de aprendizaje automático tienen que ver con predecir una variable. Esto es un problema de clasificación o de regresión, un problema de aprendizaje supervisado. El problema es que hay grandes volúmenes de información, pero que no están etiquetados. Y el etiquetado de los documentos, ¿sí? El etiquetado de las instancias de los ejemplos, lo realiza un especialista humano. Entonces, es muy costoso, ¿sí? Poder generar a escala ejemplos etiquetados que formen o que alcancen para entrenar un modelo de aprendizaje supervisado, ¿sí? Acá vemos cómo es el proceso general de entrenamiento de modelo clasificado o de clasificación, en donde le compartimos a un especialista humano un conjunto de datos. Esta persona los etiqueta y a partir de esos datos etiquetados, luego le enseñamos al modelo. ¿Qué sucede cuando no tenemos datos etiquetados? No trabajar en el entrenamiento de un modelo supervisado, ya sea regresión o clasificación. Bien, estos son algunas de las oportunidades y desafíos que brinda el procesamiento del lenguaje natural de cara a el entendimiento automático por parte de modelos computarizados.